Muy buenas, sean bienvenidos al canal literario Argey. Hoy voy a leer un fragmento de este libro, El oeste montevideano, un paseo por la memoria, de Rómulo Guerrini Vallavio. Bueno, este es el tomo 1, recientemente editado. Ella estuvo con nosotros en el canal, con Ricardo González, y vamos a ello. Orígenes de la selva. A nosotros mismos nos parece raro que para poder ilustrarnos sobre el origen de la selva y en definitiva del oeste montevideano, tengamos que referirnos a la historia de guerras entre imperios que se disputaban el dominio del planeta. ¿Ha cambiado mucho? Efectivamente, estas tierras que hoy pisamos y recorremos diariamente y de las cuales en una muy pequeña porción somos dueños, en realidad en algún momento le fueron quitadas a quienes en ellas vivían libremente, de la caza y de la pesca, y seguramente no tenían noción del sentido de propiedad del cual hoy nosotros lo concebimos. Sin duda se vieron desposeídos y por ello lucharon cuando les quitaban el hábitat en el cual encontraban su diario sustento. Por ello pelearon y por ello murieron. Intrincados en el tiempo, coexistieron en el desplazamiento y muerte de los nativos, con el enfrentamiento de los poderes coloniales, en este caso España e Inglaterra. A finales del siglo XVIII la lucha por el dominio de los mares era sin tregua. Se sabía que quien se hiciera dueño de ellas a la larga dominaría el mundo. Así se llega a un año clave, fue en 1805, en que la flota inglesa al mando de Nelson, frente al cabo de Trafalgar, derrota a la escuadra combinada de Francia y España, quedando por lo tanto dueña absoluta del transporte marítimo. Qué lindo esto. En esta situación Inglaterra decide aumentar su colonia a expensas de las españolas y entiende fácil apoderarse del Río de la Plata, criterio que generó las invasiones inglesas. Montevideo, por entonces, plaza fuerte española, se defiende. En esa defensa tiene destacada actuación don Francisco Javier de Viana, en la batalla del Cardal, donde muere Francisco Antonio Maciel, y en la defensa de la brecha hecha en la muralla por los cañones naval inglés. Una calle recuerda el lugar. Terminada la lucha aquí y en Buenos Aires con los ingleses derrotados, el gobernador de las Provincias Unidas del Río de la Plata, don Juan Larrea, en retribución de los servicios prestados, otorga el título de propiedad del llamado Rincón del Rey de Francisco Javier de Viana. Los límites de esa suerte de estancia eran el Río de la Plata, Arroyo Pantanoso, Arroyo Las Piedras y Río Santa Lucía. Este título se inscribió el 25 de agosto de 1814. ¡Qué bueno está esto! A partir de ahí arranca la historia de los títulos de todas las propiedades entre las cuales nosotros hoy vivimos. En 1825, muerto Javier de Viana, sus herederos le venden la zona llamada Rincón del Cerro a la Casa Martínez de Montevideo. Pasa por sus nuevos dueños, en enero de 1839, Thomas Tompkinson compró la primera fracción con una superficie de 27 cuadras en un total de 275 pesos. Ay, ay, ay. Hoy no te tomo una cerveza con 275 pesos. En octubre de 1841 suma 21 cuadras a un costo de 264 pesos y en octubre de 1853 compra 41 cuadras a 1.500 pesos. En el total fueron 89 cuadras a un costo de 2.039 pesos. En serio. Mira, que no te compró un par de zapatos y se compró toda la ciudad. Ya sabemos el origen de Don Tomás y también sabemos el origen de establecimiento de la selva. Ahora nos referiremos a él y posteriormente a su chacra, su casa y lo que de ella quedó. En cuanto a Don Tomás, las distintas versiones coinciden en que vino de Inglaterra en 1828 procedente de la ciudad de Stamford, aparentemente sin dinero, pues comenzó a trabajar como dependiente en una casa importadora, Stanley Block Compañía, en la cual según entendimos también vivía. En ese comercio fue ascendiendo en responsabilidades, pasó a ser socio de la empresa y luego quedó como dueño de la misma, que a partir de ese momento pasó a llamarse Thomas Tompkinson y Compañía. El buen manejo empresarial le generó una sólida fortuna que le permitió alternar en empresas de gran porte que se estaban gestando en nuestro país. Creemos que la mejor manera de presentarlo es trasladar lo que su nieto expresaba de él en 1933. Don Tomás Tompkinson
pertenecía a aquella falange de hombres dotados de un gran espíritu de empresa y acción, unido a una clarividencia envidiable que como Vidiela, Buchental, Harrigue, Margaret y otros llegan a nuestro país en la primera mitad del siglo pasado, hombres que adaptándose al ambiente nuevo con todo su ser, llegaron a amar a esta república como su propia patria. Así don Tomás Tomkinson fue socio fundador de la primera compañía de seguros del país, del Banco Comercial, de la Asociación Rural, del Saladero Casablanca, del primer directorio del ferrocarril, etc. Tuvo la capacidad de vincularse a las distintas fracciones políticas sin militar en ninguna de ellas, lo que muchas veces sirvió para actuar de intermediario en frecuentes diferendos. Estos son algunos apuntes de la personalidad de don Tomás, pero hay otros que también debemos mencionar y que están vinculados al sentimiento que lo impulsó a crear el establecimiento La Selva. Como buen inglés tenía afición por la caza. En sus correrías por los alrededores de Montevideo conoció el rincón del cerro y le llamó la atención la fertilidad de sus tierras. Desde entonces siempre decía que si algún día pudiera, se compraría esa zona una fracción de terreno para hacerse una chacra. El 28 de enero de 1839 logra y compra la primera fracción de lo que sería la selva, y el comienzo de otra nueva historia que lo vincula al amor por la naturaleza y el cultivo del árbol. Importó de Europa especies que pudieran prosperar en nuestro clima, especialmente cipreses y coníferas. Parece ser que los árboles que más le gustaban eran eucaliptus y plátanos. En cuanto a estos, nos dejó la actual Avenida de los Plátanos, única en nuestro país y motivo de admiración permanente, sobre todo para escolares, artistas y todas personas que tengan sensibilidad natural por la belleza que no aburre, como es la que nos regala la naturaleza. Qué lindo, felicitaciones para Guerrini acá, esta frase tan bonita. En cuanto a aquellos, sus semillas fueron importadas directamente desde el Jardín Botánico de la ciudad de Cabo, en África. Otras versiones lo refieren como traídas de Australia. Todos los datos lo dan como introductor en el país de esta especie tan extendida y para nosotros tan natural. Otras especies que enriquecieron lo que fue su arboretum son magnolias, cedros, cipreses, araucarias, olmos, robles, etc. Además de los mencionados árboles de gran porte, también formó un hermoso plantel de árboles frutales, cuyo producto por tamaño y sabor era requerido aquí y en Buenos Aires. Los compradores se disputaban el privilegio de la exportación. En esta chacra se generó el famoso durazno que conocemos con el nombre de pavía. Podríamos seguir horas hablando de don Tomás Tomkinson. Creemos que con esto es suficiente para dar una idea de quién fue y de lo que hizo y por qué lo hizo. Por último, destacamos el hecho de que su obra trascendió gracias a que logró imbuir de su mismo espíritu su yerno, don Alfredo Thompson, y también a su nieto, don Ricardo, quienes lograron que el proyecto se mantuviera vivo y sano durante 92 años. Vimos origen y titulación de los terrenos. Sabemos cómo Tomkinson y descendientes hicieron de ese lugar un paraíso y lo mantuvieron hasta el año 1933, en que se produce el remate de lo que queda de la chacra en menor extensión, pues los herederos ya habían donado 15 hectáreas para el futuro Parque Tomkinson. En cuanto al remate, la casa encargada fue Casares y Arocena, cuya sede estaba en la calle Misiones 1467. El remate se realizó el domingo 17 de abril de 1933, a las 15 horas en la chacra. En el boleto de propaganda se hacía referencia a la ubicación, destacando el frente Camino Tomkinson con excelente afirmado de macadam, y que es ahora el pasaje obligatorio para el balneario de Pajas Blancas, que ha mostrado gran interés. Otro frente camino civil de reciente hormigonado y a 300 metros de avenida Simón Martínez y de los tranvías ómnibus que van a la barra Santa Lucía. El boleto también hacía mención a la belleza del lugar y a los bosques que ocupaban los terrenos en remate. En cuanto al ancho de las calles, era la avenida de los Plátanos la mayor, 30 metros, llamada calle 6. La calle 4, actual Chacra Nueva, y la calle 5, actual Los Olmos, tenían 25 metros de ancho y la calle 7, actual César Bianco, 20 metros de ancho. Se hicieron manzanas de grandes dimensiones para hacer a su vez grandes solares, manteniendo el criterio de preservar el bosque. La parte técnica del fraccionamiento la hicieron los ingenieros Botet y Pitaluga. Se llegó a tener hasta un plano aerofotográfico que se exhibía en la casa Ernesto Quinque y compañía en el Palacio Salvo. Se trató de dar mucho espacio para que los compradores no talaran el bosque.
La venta fue sin base y el monto se pagaba en cuanto se podía hacer entre 5 y 20 pesos mensuales. El plazo era de 30 años. Los vendedores no preoyeron el fenómeno de la inflación y los últimos años los adquirientes pagaban muchas cuotas juntas, pues el monto en pesos se transformó en algo insignificante. La administración estuvo a cargo de Blanco Alemán Transatlántico, en la Calleza, Zabala 1463. El contrato establecía que no se podía arrancar o podar árboles sin consentimiento del banco, perdón, salvo en el espacio destinado a la construcción de la vivienda. Se le daba mucho valor al acervo forestal, no solo por la madera en sí, sino también por el esfuerzo que significó plantarlo y cuidarlo y por por el elemento cultural, perdón, de respeto a ese ser vivo. Gran parte de los solares fueron adquiridos por familias de origen alemán, formándose así una pequeña colonia a la cual ya nos referimos. Ahora nos ocuparemos de lo que quedó sin retamar en la manzana delimitada por los actuales Tonkinson, Olmos, Plátanos y Costanera. En esta manzana estaba constituida la vivienda de Tonkinson. Ella y gran parte de los terrenos no se remataron. Bueno, hasta ahí llego yo, la casa y todo eso. Lo leemos en otra oportunidad. Hasta pronto.